Hola mujeres, soy Linda Rojas y de nuevo hoy vengo a entregarte, a regalarte, a compartir contigo herramientas que sé que te van a servir, que sé que son importantes y que pueden ayudar a transformar nuestro día a día. Hoy tenemos una invitada especial, una mujer de verdad maravillosa. La conocí en la universidad, en mi proceso de aprendizaje de neuropsicología. Es profesora, es neuropsicóloga infantil, tiene maestría en educación también. Es una mujer realmente con un amor hacia la infancia y bueno, me encanta porque resueno mucho con ella, con la forma en cómo entrega su mensaje, la forma en cómo ella ve más allá de una situación y bueno, yo quise hoy compartir este tiempo, este espacio con ella para que pudieras también aprender como yo aprendí y lograr entender y reconocer lo valioso que es la infancia. Hoy te invito a que escuches, aprendas con nosotros y compartas este podcast porque realmente es una herramienta que te va a servir y le va a ayudar a muchas madres, tías, abuelas, profesionales, pero también te puede servir a ti como adulto porque la infancia nos da una base y un aprendizaje que hoy no, me doy cuenta que es muy importante. Gracias Mónica por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás? Muy Muy bien. contenta, muy contenta de estar aquí contigo y pues bueno, con ese preámbulo tan bonito, muy agradecida también de esta invitación y de tus palabras. Gracias Mónica. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, cuéntale a las mujeres quién eres y todo lo que hoy nos puedes entregar. Bueno, te cuento un poquito de mí. Mi nombre pues es Mónica Pérez Ospina. Yo tengo en este momento ya 42 años, o sea, ya estoy un poquito grandecita y llevo de experiencia profesional aproximadamente 20 años, 19 años en este proceso y en esta carrera profesional de la psicología. Llevo también más de una década trabajando desde la neuropsicopedagogía, que es la primera especialización que hice, y aproximadamente hace 6 años terminé mi maestría en neuropsicología y educación también. Mi experiencia laboral también en lo que tiene que ver con el campo educativo y el campo clínico llevo aproximadamente 20 años. Ha sido una experiencia maravillosa, especialmente porque siempre me he desenvuelto en el campo de la educación y trabajar con los niños ha sido lo más maravilloso que he podido tener en este momento. O sea, yo trabajo con población infantil, adolescente y adultos, pero el poder trabajar con los niños ha significado mucho para mí, especialmente porque ahí es donde tenemos la cuna para sembrar absolutamente todo, ¿sí? Y el hecho de impactar la vida de estos chiquitos para lograr que sean unas mejores personas, que se proyecten al futuro, hace que uno tenga mucha esperanza en todas las cosas que uno pueda hacer con ellos. Siempre la neuropsicología ha sido mi especialidad, me ha encantado desde que estaba en la universidad, desde mi pregrado y desde la práctica que hicimos universitaria. Cuando ya me iba a graduar como psicóloga, supe que esto era lo que quería hacer, trabajar con los niños, por los niños y para los niños. Como te digo, trabajar con esta población es prácticamente trabajar con el futuro de un país, con el Así es. futuro de una sociedad. Ujú. Entonces, el poder impactar sus vidas de manera positiva, ya sea porque identificamos su potencial, porque caracterizamos sus cualidades, porque fortalecemos de pronto sus debilidades, lo que tienen que trabajar y mejorar, pues hace de esta labor algo maravilloso. Ay, sí. Entonces, Yo también creo lo mismo, Mónica. Mi objetivo principal es la infancia. Trabajé un tiempo en escuelas, en los colegios y también visitaba escuelas y creo que es una labor maravillosa, muy bonita, pero también considero que hay muchas dificultades en cuanto a falta de conocimiento de algunos procesos que para mí son básicos en la infancia y para eso es este tipo de encuentros y para eso es este tipo de herramientas, ¿no? Porque debemos tener en cuenta que esa personita que tenemos al lado es todo un mundo
y muchas veces muy diferente al tuyo, mamá, muy diferente al tuyo, papá, y que esta persona también está en ese proceso de descubrirse, ¿no? Ajá, bueno, para empezar, eso que tú has dicho es muy importante. Es un niño que está en crecimiento y como es un chico que apenas está en ese proceso de desarrollo, hay que mirarlo de forma integral, no solamente como ese niño al que le queremos brindar conocimiento, y estoy hablando de ese conocimiento intelectual, sino también a ese niño al que le queremos enseñar desde su personalidad y desde su carácter. Y eso implica que los ayudemos a crecer con mucho amor, ¿sí? Con dar todo lo que podemos brindar como padres desde el amor, desde la paciencia, desde el acompañamiento en ese aprendizaje. Y mira que esto también me evoca situaciones en las cuales yo he trabajado con los padres de familia, aspectos muy puntuales en referencia a la crianza, y es que los papitos muchas veces se ven muy desesperados porque quieren que todos los resultados sean inmediatos, o que las estrategias que están implementando con sus hijos para crear hábitos, rutinas o un comportamiento predecible, deseable, sean de manera inmediata. Y uno de los aspectos que trabajo mucho con los papás es la perseverancia. Y la perseverancia implica que tengamos paciencia, el que sepamos que todo aprendizaje implica un proceso, implica una práctica, implica una repetición, implica un acompañamiento. Y muchas veces, no solamente por decirlo una sola vez o por creer que así es que tiene que ser, las cosas lo van a dar. Los niños precisamente están en ese proceso de entender cómo comportarse, de entender qué es lo que están esperando de ellos. Y por eso es tan importante el que todos los días cosas sencillas pero constantes se repitan, para que el niño entienda qué es lo que se espera de él, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, no es solamente querer que el niño se llene de conocimientos, sino también queremos que ese niño crezca autónomo. Y la autonomía no es un proceso que se logra desde que están pequeños. La autonomía realmente se logra ver ya cuando el chico está en una edad un poco más avanzada, en una pubertad o en una adolescencia, comenzamos a ver procesos de autonomía mucho más eficientes y en un nivel mucho más elevado, pero cuando están pequeños el proceso de autonomía se está construyendo con el otro. La interacción social es fundamental para lograr interiorizar esas herramientas que van a ayudar a esa autonomía. Entonces el papá cumple un papel muy importante en ese acompañamiento que hace a sus hijos. Y yo, una de las recomendaciones que doy clave frente a ese acompañamiento es que siempre exista el amor. El amor es el que va a permitir que podamos tener también compasión, que podamos tener también tolerancia, cierta paciencia incluso en los accidentes que pueda tener el niño en ese proceso de aprendizaje, porque los niños no nacen aprendidos. Los niños necesitan equivocarse para entender y saber que las cosas pues no son de una manera sino de otra. Y en ese proceso los papás tenemos que ser también muy pacientes. Ahora, eso no significa que tengamos que ser padres permisivos. Es muy distinto la permisividad a la tolerancia a ciertos procesos que requieren un tiempo. Permisividad, ¿qué es? Dejar hacer lo que sea de manera desordenada, ¿sí? Acompañamiento, que es diferente, o tolerancia a ciertos procesos, implica que uno tenga claro hacia dónde quiere llevar a su hijo en ese proceso de la crianza, y tenga claro también qué límites va a poner a través de los cuales el niño se puede mover, ¿sí? Entonces, no es ser permisivos, no es no tener límites, es saberlos tener y que haya cierta libertad de movimiento en esos límites, en donde el niño sepa qué se espera de él y qué no se espera de él. Entonces pienso que en ese sentido a veces los papás confunden el tolerar ciertos procesos que implican tiempo con la permisividad, dejando que el niño haga lo que quiera de manera desordenada, sin tener una guía clara frente a ese adulto que sabe y conoce qué es lo que está esperando de él. Claro, claro. Y sabes también que aprendí mucho, bueno, lo entendía, pero después aclararon muchos mis dudas cuando pasé por neuro, y es que tenemos un tiempo, no es que sea el tiempo límite, pues para aprender eso, pero sí es un tiempo muy importante, y es que toda esta regulación la debemos trabajar muchísimo en la infancia, porque ya cuando estamos adultos, ya estamos grandes, pues a veces decimos, ¿y por qué yo seré como tan despistado, como tan que planeo cosas y no las
puedo realizar o que siempre tengo una programación y no la cumplo. ¿Por qué será que tengo demasiadas necesidades de hacer algo, de tanta impulsividad y que no lo logro? Entonces, de pronto muchos se han preguntado de pronto las situaciones de vida, porque eso también se ve a nivel de relaciones de pareja, de pronto soy muy impulsivo para tomar mis decisiones, o sea, lo vamos a ver en diferentes ámbitos, no solamente en la parte educativa. Pero esta situación cuando no se reguló y parte de este proceso, gran parte de este proceso también fue en la infancia. Claro que sí. Hay algo allí que tú has dicho muy importante y es que en la infancia de alguna manera se empiezan a consolidar estos procesos que serán los que van a permitir que uno se comporte como adulto, ¿sí? Y si en la infancia contamos con un contexto y un ambiente organizado mediante unos hábitos y unas rutinas que van a permitir autonomía en ese niño o una constancia en ciertas estrategias, por ejemplo, de organización, ciertas estrategias de estudio, por ejemplo, cuando sea una persona adulta, pues obviamente estas herramientas que iniciaron en su infancia van a ser aplicadas a cualquier otro escenario, no solamente el académico, sino también el laboral, el personal, el profesional, ¿sí? Hay algo que también hay que tener en cuenta y es que obviamente de los 0 a los 12 años, por decirlo de alguna manera, o poner una fecha, aunque en cada niño el proceso es diferente, la maduración cerebral también tiene una organización. Y ese proceso de organización en esa maduración cerebral también implica que exista un ambiente que ayude a que ese proceso se dé. El niño no madura solo, el niño madura estos procesos cognitivos y estos procesos a nivel cerebral a través de la interacción. Y si tiene un contexto organizado, nutrido de estímulos organizados también que van a permitir ese desarrollo, pues vamos a tener un cerebro que se va a desarrollar organizadamente y que a la vez va a consolidar unas herramientas y unos recursos que también a futuro van a ser muy útiles para la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos específicamente de esto que tú estás diciendo de la autorregulación, es un proceso y de hecho es el proceso que se logra tardíamente si hablamos en términos de funciones psicológicas superiores. La autorregulación es un aspecto que seguimos madurando incluso en la adolescencia y en la adultez temprana. Sin embargo, las bases de esa autorregulación se empiezan a construir desde que el niño está pequeño, ¿sí? Hay que entender también que esto también tiene una razón de ser y es que las áreas del cerebro que están implicadas en procesos de regulación de la conducta, de autorregulación, de planeación, son áreas que se desarrollan tardíamente y que tienen un proceso de mielinización, es decir, de maduración, incluso en la adolescencia y en la adultez temprana. Investigaciones incluso han mostrado que procesos de mielinización se siguen dando incluso en personas mayores de 20 años, en estas áreas prefrontales específicamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que ese cerebro todavía está en maduración y en crecimiento, incluso en la adolescencia. Pero no significa con ello que desde que están pequeños los niños, nosotros no vamos a aportar significativamente a ese proceso de regulación que a futuro se va a consolidar completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los primeros 6 años? Un acompañamiento de ese proceso de regulación de la conducta de ese niño. Nosotros los que estamos afuera, como padres, como cuidadores, como maestros, nos convertimos en esas funciones ejecutivas, en esas funciones reguladoras de la conducta desde afuera. Y progresivamente el niño va a ir interiorizando esas herramientas que el adulto utiliza para regularlo y él mismo va a hacer uso de esas herramientas cuando ya esté mucho más grande. Entonces, a los 6 años y medio, que se espera un nivel de maduración de estas áreas prefrontales que regulan la conducta, el niño ya logra tomar estas herramientas que en esos primeros 6 añitos el adulto le pudo propiciar y le pudo facilitar y ya las empieza a utilizar de manera compartida. ¿Qué significa de manera compartida? No es totalmente autónomo. El adulto sigue haciendo acompañamientos, pero no son acompañamientos permanentes, sino periódicos, y el niño ya usa esa herramienta de planeación, de regulación, de organización de la actividad a través de ese apoyo periódico por parte del adulto.
Ya cuando hablamos de un chico adolescente, por ejemplo, que está en una etapa de la pubertad, sí hemos hecho muy buen trabajo en esa organización de hábitos y rutinas durante la primera y segunda infancia, que son los primeros 6 años, y los segundos 6 años, que llega hasta los 12 años. Ya este chico puede llegar a ser totalmente autónomo y responsable de sus actividades académicas y de sus actividades personales, porque ha habido una construcción desde que ha nacido en ese proceso de organizar sus hábitos y sus rutinas y de acompañarlo también en la regulación de esa conducta. Entonces, no es en vano el trabajo que se hace en los primeros años, a pesar de que pareciese que el niño solito no lo puede hacer. Por el contrario, esa interacción, ese apoyo desde afuera, progresivamente se va interiorizando al punto de que llega un momento en donde ya el niño ha adquirido y ha adoptado esas herramientas y solito puede seguir su curso. Pero tenemos que ser muy consistentes y muy constantes en el trabajo que hacemos desde que están pequeños. Claro. Yo creo que lo más importante que dijiste es un buen acompañamiento. Y yo creo que ahí hay que tener mucha claridad, y es que el acompañamiento es estar al lado revisando, primero motivando, ¿no? Como ayudando también a esa motivación, porque yo siempre creo que el aprendizaje llega cuando tú estás tranquilo, feliz, motivado, pero si estás con miedo, si estás con angustia o estrés, pues no va a haber ningún aprendizaje, ¿no? Entonces, el acompañamiento, asegúrate que tú estés bien en ese momento. Como adultos a veces también estás pasando por un momento difícil y es entendible, todos tenemos, pero entonces también revisa en qué disposición tengo yo para poder aceptar cada proceso, y lo que tú decías al principio, el amor y la paciencia, ¿no? Ese acompañamiento es básico, pero tampoco que el afán te haga estar con él para hacer, digamos, que ser los brazos de él, porque en últimas, claro, porque en últimas tú ya aprendiste a escribir, por decirlo así, tú ya aprendiste a leer, y lo que necesitamos es que él adquiera, él pueda desarrollar esa actividad que no la tiene. Y si lo hace mal, no importa, lo volvemos a hacer, porque es que lo que necesitamos es que él pueda realizar la actividad, no que tú la hagas y simplemente hagas un chulo en la lista de que sí, estudiamos hoy. Entonces, ese acompañamiento tiene que ser o sea, tienes que también trabajar mucho en ti. Creo que ser padres es este proceso, ¿no? Como que también volvemos a trabajar muchas cosas personales a través del desarrollo de mi hijo, y eso es muy importante saberlo, porque muchos papás dicen, pero es que yo ya le dije que recogiera la ropa, se lo he dicho como 2 o 3 veces y sigue haciéndolo. Claro, lo va a seguir haciendo porque, como decía Mónica, él está en esa construcción, ¿sí? Hay que hacer muchas dinámicas, colocárselo escrito si ya sabe leer, un checklist en su cuarto, un recordatorio en el baño, y poco a poco él va a adquirir esa información y lo va a poder hacer, ¿sí? Mira, dime. Ahí quiero decirte algo que también es un principio que manejamos mucho también en la rehabilitación y en los programas de corrección cuando trabajamos terapéuticamente, y es tener que repetirlo o acompañarlo tantas veces sea necesario para ese niño, ¿sí? Porque es que no todos los niños aprenden igual. Y lo que uno observa muchas veces es que el papá se desespera rápidamente, siendo la estrategia buena, ¿sí? Se desespera porque al segundo intento de pronto todavía no se observan resultados, ¿sí? Y lo que uno muchas veces le dice también al padre de familia es, debes perseverar en ese acompañamiento, no hacerlo para él, sino en ese acompañamiento de supervisar que lo pueda llevar a su término, ¿sí? Tantas veces sea necesario para que él lo logre interiorizar. Y ya habrá un momento en el cual tú verás que él solito, habiendo tenido esa constancia desde tu acompañamiento también, lo va a poder hacer independiente, ¿sí? Y otro aspecto central allí puntual es que no siempre esperes buenos resultados. Acompaña el proceso, y si el proceso se hace de manera eficaz, con una supervisión adecuada, créeme que el resultado llegará en algún momento. Pero si siempre estás en mira del resultado final, te pierdes de disfrutar el proceso y de acompañar ese aprendizaje a través del proceso. Y eso se aplica en todo, ese consejo que estás dando. Para la vida, eso es verdad. Para la vida, si tú no disfrutas el proceso, solamente estás esperando llegar a graduarte, por ejemplo, no disfrutas el proceso,
pues el aprendizaje no está solamente en graduarte, y eso aplica también en el trabajo, en tu relación de En pareja, en todo. todo. Uh-huh. Y es un principio que le enseñas a tu hijo desde pequeño. Imagínate, eso es algo, es un valor que le enseñas a tu hijo desde pequeño con tu mismo comportamiento cuando disfrutas con él el proceso y no solamente esperas resultados. Y este es un consejo que también yo doy muchísimo a los padres de familia cuando ya están en la etapa escolar, en donde generalmente están en búsqueda de una nota final y de ganarse un trofeo al final del año y de estar en esa lucha por ganar ese trofeo. A veces nos condicionamos tanto a ese resultado final que se nos olvida disfrutar el proceso, y hay algo allí que sucede muy frecuentemente cuando solo miramos ese resultado final y no el proceso que llevamos a cabo, y es lo que tú decías en algún momento, esa angustia. Ya no disfruto cada momento, sino que es una angustia por querer lograr eso al final, esa medalla o ese trofeo que va a mostrar que lo hice bien. Ese gozo del trofeo dura segundos, dura un momento de reconocimiento, pero la construcción para llegar allí, las experiencias que tú vives para llegar a ese momento te durarán toda la vida, porque el aprendizaje queda en tu mente y en tu memoria, ¿sí? Entonces no es solamente ver resultados, porque muchas veces los padres de familia tienen muchas expectativas muy altas en referencia a lo que esperan de sus hijos, y a veces esas expectativas tan altas no permiten ver los pequeños esfuerzos que muchas veces los hijos hacen en cada momento del proceso. Entonces es muy importante que nos volvamos observadores como papás. Primero ser observadores para poder intervenir también. Y eso hace parte también de explorar con ellos ese proceso y de disfrutarlo junto a ellos. Sí, y sabes que también es importantísimo no comparar los procesos de otros niños, porque cada niño tiene su mundo y su proceso interno, su desarrollo es diferente. No compararnos nos ayuda muchísimo a observar el proceso de mi hijo y saber en qué ritmo va. Exactamente. No todos los niños aprenden igual. A pesar de que existen ciertos rangos y estándares, cada niño tiene un universo único, ¿sí? Cada niño tiene un potencial a desarrollar único. Y eso, el hecho de que tú tengas un conocimiento de cuáles son esas cualidades de tu hijo y cómo potenciarlas, hace que tu hijo se sienta bien. Cuando hay ese nivel de comparación, o puedes sentirte bien o puedes sentirte mal, porque las comparaciones siempre pueden llegar a ser odiosas, ¿sí? ¿En qué sentido? En que puedes estar bien, sí, si estás teniendo un talento o un talento que va por encima de muchos, pero también te puedes sentir muy mal cuando ves que no logras lo que el otro logra. Entonces, ¿qué tal si más bien nos enfocamos en lo que nuestro hijo tiene para dar o para desarrollar y le ayudamos en ese crecimiento y en ese desarrollo de su potencial, independientemente si se parece o no a los demás? El hecho de que él desarrolle su potencial y disfrute haciendo eso que hace bien, pues ya con eso se tiene una ganancia maravillosa y se le ha ayudado a desarrollar un tesoro que le durará toda la vida. Sí. Otra cosa es la empatía, ¿no? También le digo a los papás como que, bueno, mira la empatía que tú puedas tener hacia tu hijo. También recuerda cuando tú tienes que realizar un aprendizaje nuevo, cuando estabas aprendiendo a usar un celular, a Facebook, a Instagram, pues cuánto te cuesta también este proceso de aprendizaje. Y es ponernos también el papel y en los zapatos de la otra persona, en este caso tu hijo, ponerte en el papel de que es un aprendizaje nuevo, es todo un desarrollo corporal, físico, mental, o sea, es un proceso que el niño está haciendo realmente y es un esfuerzo grande. Entonces la empatía pienso que aquí juega mucho, que tú puedas entender emocionalmente cómo la está pasando mi hijo para yo poder ser creativo, porque ahí nace la creatividad. Si yo entiendo qué le está pasando a mi hijo y cómo lo está sintiendo, puedo ser creativo para que esas actividades sean mucho más divertidas, o que sé qué es lo que necesita y cómo lo puedo hacer. Y acorde a su edad también. Tú has dicho algo que me ha parecido supremamente valioso, y es ayudarles a desarrollar a ellos la empatía a través de la empatía que uno también muestra, ¿sí? El ponerme en el lugar de ellos, el parafrasear, ¿sí? Antes de juzgar, te estás sintiendo de esta manera, veo que
o sea, veo que esto te molesta, ¿es así o no es así? O sea, antes de yo entrar a dar mis juicios, sin preguntarle si así se está sintiendo o no, o reconocer en él cómo se está sintiendo, es muy valioso y muy importante, ¿sí? La empatía tiene varios componentes entre los cuales están no solamente yo reconocer y percibir que el otro está sintiendo algo, sino también aprender a ponerme en ese lugar y conectarme con esa emoción que el otro está sintiendo. Porque yo puedo ser simpático. La simpatía es yo reconocer la emoción que él tiene, identificar que se puede sentir bien o mal o cómo está viviendo el proceso que está teniendo en ese momento. Pero no necesariamente estoy siendo empático. Y la empatía, aunque suene muy coloquial lo que voy a decir, de eso de ponerse en el lugar del otro o sus zapatos, es que precisamente te conectes con esa emoción, que puedas incluso vivirla de tal forma que el niño sienta que tú has conectado con esa emoción y que se siente comprendido. ¿Cuánto no nos gusta que otro se sienta, que otro nos comprenda cuando nos sentimos mal o cuando nos sentimos bien? Cuando sentimos que hay otro que nos comprende, ahí sentimos que estamos siendo apoyados y estamos siendo cobijados por esa emoción del otro. Entonces, lo mismo que sucede cuando estamos en este proceso con nuestros hijos. Es saber hacer una lectura de esa emoción que está viviendo en ese momento, es ponernos al nivel de su pensamiento, porque es que el de nosotros ya va mucho más avanzado y con mucho más recorrido. Y a veces cometemos ese error de poner en nuestros hijos, en su mente y en su corazón, emociones y pensamientos que son de nosotros y no de ellos. Es muy importante, como te decía ahora en algún momento de la charla, primero ser observadores, porque la observación nos ayuda a comprender un poco más el comportamiento, no solamente el visible, sino el que está dentro de nuestro hijo cuando hace las cosas, y por otro lado ya intervenir una vez hemos hecho esa observación de cómo se comporta en ciertas situaciones, o cómo es su aprendizaje, o cómo lograr resolver el juego, etcétera, etcétera, para yo poderme poner en ese lugar. Perfecto, me encanta este tema, yo creo que nos podríamos quedar aquí hablando todo el día. Sí, yo creo que sí, es un tema para mucho rato. Sí, es un tema maravilloso y de verdad muy, muy importante para la crianza, para aquellas personas que quieran saber un poquito más, poder, a veces uno como madre quisiera ser mejor cada día, nadie y ninguna es perfecta, pero uno a través del conocimiento podría ser más creativo, tener más herramientas para poder ofrecer un ambiente saludable y de bienestar a nuestro hijo. Así que te invito a que sigas escuchándonos. Te invito a que por favor compartas este audio para que sé que a muchas madres, mujeres, abuelas, tías les va a servir muchísimo, incluso profesores o terapeutas. Mónica, la última pregunta. 3 tips que le puedas dar a las madres en este momento. Bueno, en este momento y sobre todo porque estamos viviendo también esta cuarentena que a veces nos lleva a tener múltiples emociones, vive con tu hijo el aquí y el ahora. Disfruta el momento presente, que es el que podemos manejar, controlar, que es el que podemos vivir de manera real. Desconéctate de todo lo demás. Si este es tu espacio para estar con tu hijo o con tu hija, para disfrutar de un juego, ¿sí? Trata de dejar tu celular a un lado, trata de dejar tu computadora a un lado, trata de dejar todas esas otras preocupaciones del día a un lado y conéctate en el aquí y en el ahora con tu hijo y conéctate con esa felicidad que transmite tu hijo cuando disfruta estar contigo, ¿sí? Entonces, ese es mi primer tip. El segundo tip, cuando hablamos de niños pequeños, busca siempre el juego como una forma de poder aprender, de divertirse, de gozar, ¿sí? El juego a través, por ejemplo, de la actividad física, o el juego de mesa, o el juego a través de procesos cognitivos. Siempre cuando tú le planteas a un niño cualquier cosa a través de un juego, sea un juego de reglas, sea un juego temático de roles, sea un juego de movernos, de movimiento, de todo lo demás, siempre el niño se va a sentir con toda la disposición de poderlo hacer, porque el niño aprende jugando, incluso los adolescentes aprenden jugando, divirtiéndose. El juego es diversión, entonces es hacerlo
continuamente cuando tienes esa posibilidad de tener ese espacio con tu hijo, aprender jugando. Y un tercer tip que podría dar es: vive tu hijo con toda la emoción que tienes para darle. O sea, si tú eres la madre y el padre de ese niño, es porque eras tú quien debía estar en la vida de ese niño, con tus cosas buenas y tus cosas malas, con tus imperfecciones y con tus aciertos. Entonces, no te culpes como papá cuando a veces se cometen errores en este proceso de la crianza. No venimos aprendidos ni con todos los PhD o los diplomas de saber cómo criar a nuestros hijos. Escucha tu corazón, ¿sí? Cuando sientes que has cometido un error con él y te sientes mal porque le hablaste duro, porque no era el momento, porque tomaste una decisión inadecuada, no te dé miedo ir a ofrecerle disculpas a tu hijo, porque estás también en un proceso con él de saber ser padre. No se trata de improvisar todo el tiempo, no, pero sí de que siempre lo que hagas lo conectes con lo que tu corazón te dicta y lo que el amor te dicta para darle a ese niño. Perfecto, me encanta. Muchas gracias, Mónica. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, pues básicamente me pueden contactar también en la página de Instagram, que es Neuropsicomónica, que es la principal. Pienso que por ahí estoy publicando información acerca de la neuropsicología infantil, algunos temas de interés para la comunidad, especialmente para los padres interesados en conocer pues aspectos importantes del desarrollo y de la infancia. Estoy en un proceso también de construir la página web, que también próximamente la estaré publicando a través del Instagram, porque apenas estoy como incursionando en estas plataformas, pero por lo pronto por allí me pueden contactar y están mis datos personales para poder también hacer una teleconsulta o poder hacer una asesoría, un trabajo ya pues más personalizado. Bueno, 100% recomendada, mujeres, si la necesitan, por favor, llámenla para todo lo que son evaluaciones, a las personas que estén en Cali. Por favor, llámenla si la necesitan, si necesitan este tipo de procesos. Y bueno, con muchísimo amor, esta herramienta es para ti, esta herramienta es para que tú aprendas más. Mónica, yo te agradezco de verdad por tu tiempo, porque sé que es muy valioso. A ti por esta invitación, y me pareció maravilloso poder compartir a través de esta charla pues algunos aspectos de lo que he aprendido como mamá también, porque olvidaba decir que soy una mamá muy feliz de dos hermosos hijos, uno de 14 y una de 7 años. Entonces, no solo como profesional, sino como mamá, poder compartir estas experiencias. No, de verdad, muy gratificantes, unas herramientas que realmente nos puedan ayudar muchísimo. Muchas gracias, Mónica, de verdad, por tu tiempo. ¿Sí? Bueno, mujeres, espero que les haya servido bastante. Esperemos que para muchas mujeres puedan escribir si necesitan hacerlo. Ya tendrán aquí la información de Mónica escrita también, si ustedes la quieren contactar. Muchísimas gracias. Recuerden que esto es Mujeres en Movimiento con Linda Rojas.